Iglesia, bienvenidos a escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios. Hoy tenemos un tema que se llama casa espiritual, un templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer en Primera de Pedro 2, 4 al 5. Dice la bendita palabra: acercándonos a Él es Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta palabra, la ponemos en tu presencia. Eso es lo que debemos de trabajar siempre, edificar la iglesia como casa espiritual, como templo del Espíritu Santo, y no tratar de hacer de la congregación como si fuera la iglesia, o sea, local, porque usted es la iglesia, usted es el templo, la casa viva, y la vida espiritual que debemos de llevar, debemos buscarla de donde viene, de la fuente, de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la palabra. Por eso hoy tenemos esta palabra para que tú nos ayudes a predicarla con mucho amor en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bienvenidos todos a escuchar la palabra. Mire, la piedra viva se llama Jesús, la roca. Sin esa roca no puedes vivir tú una vida espiritual. Por eso aquí vemos la vida espiritual, o la casa espiritual, o el templo espiritual, como tú le quieras llamar, sin salirte de la palabra. Entonces, como dice el apóstol Pedro, la piedra viva es Jesucristo, y por eso dijo: yo soy la roca, y nosotros también somos piedras vivas, casas espirituales, para vivir una vida espiritual. Nuestra vida es espiritual, casa espiritual, templo espiritual, como usted le suene mejor sin salirse de la palabra. La palabra pneumáticos es no carnal, espiritual, regenerado. Eso es lo que nos dice la palabra griega. Pneumáticos es como de soplo, neumático, neuma. Somos ya espirituales, porque venimos de la roca espiritual que se llama Jesús. Qué bueno que nosotros debemos comer de ese alimento. Y usted sabe que nos quedó el ejemplo de Jesucristo. Porque mire lo que dice 1 Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10, del 1 al 4. Entonces, sin Él no hay vida. No sé cómo una persona puede decir que está viva si no ha aceptado a Cristo. Por fuera de Cristo es muerte. La carne no hereda reino, ni la sangre. Usted necesita que esta palabra llegue a su vida a través de la Biblia, y a donde vamos a encontrar la fuente de la vida. Si vemos ya que es lo que Dios quiere. Entonces, miremos, vamos a buscar 4 fuentes para conseguir esta vida espiritual. Vamos al Salmo 36, 9. Salmo 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida. Dios, primera fuente, Dios, dice,
En tu luz veremos la luz. Él es la luz del mundo. Él es la vida. Donde hay luz, hay vida. Donde está la oscuridad, están las tinieblas. Qué bueno que aprendemos. Entonces en el Salmo 36:9, ahí lo vas a encontrar. Otra fuente es Jesucristo, para que veas que es el mismo Dios. Si Dios es la vida, es la luz, vamos a que dice Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí está el nombre yo soy, el que soy. Le dijo Dios a Moisés: ve y dile al pueblo de Israel, yo soy el que soy. Y Jesús está rectificando este nombre. Yo soy, y me va, te agrega la verdad, la vida, y nadie llega al Padre sino por él, el camino. Entonces, ¿qué más busca? No es María, no es Pedro, Pedro no es la roca, Pedro no es la llave. Pedro tenía los fundamentos y no el poder, ni era la cabeza de la iglesia, ni otro que no sea Pedro. El Espíritu Santo, tercera fuente, siendo el mismo. Juan 6:63. Juan 6:63. Palabras de vida eterna, para agarrar este versículo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La fuente para que usted tenga esta vida espiritual, usted sea una casa espiritual, un templo, tiene que buscarla. Y aquí nos las está mostrando. Primero, Dios. Segundo, Jesucristo. Tercero, el Espíritu Santo. Y si todavía no has creído, la palabra dada por el Espíritu es la que nos da la vida. Pero vamos a Ezequiel, para que sigamos en el Espíritu Santo. Ezequiel 37:14. Buscamos la fuente de la vida. Entonces una persona dice que Dios le habla, ni lee la Biblia, no cree. Dice 14, Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pondrá el espíritu sobre nosotros, eso es lo que tenemos ya. Sin el espíritu es imposible que usted pueda hasta leer la Biblia y vivir una vida espiritual. 1 Corintios 3:16-17. Como casa, vida espiritual, como tú lo quieras mirar, tienes que buscar esta fuente. Sin esta fuente no hay nada. Puede usted hablar que es hijo de Dios, usted es criatura. Los hijos somos los que lo buscamos y obedecemos su palabra. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿En qué lo puede estar destruyendo? Fornicación, adulterio, borrachera, glotonería. Tantas cosas como puedes destruir el templo donde vive Dios, a donde debía de vivir, porque de pronto tú no lo has aceptado para que Él viva dentro de ti. Entonces, la vida espiritual, casa espiritual, templo espiritual, como tú lo ves. Pero ya te mostré 3 fuentes y vamos para la cuarta. Son 4 fuentes donde puedes encontrar esta vida espiritual. Vamos a ver lo que nos dice Santiago. Santiago 1:18.
dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Nos hizo nacer nueva vida. La palabra nos hizo nacer. Entonces, ¿a dónde encuentro yo esta fuente de vida? En Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la palabra. El mismo Dios. De Él viene la palabra. Todo se originó en ese Dios plural, ese Dios trino, el cual de muchos desechan, y muchos te dicen que tú tienes un Dios de 3 cabezas, porque ellos han dividido el cuerpo. Ellos viven Jesús solo, el otro Jehová solo, el otro el Espíritu Santo, y Jesucristo dijo, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no puedo modificarle nada a la Biblia, quitarle ni ponerle, porque sería maldito, o recibiría las maldiciones que están escritas en este libro. Yo quiero son las bendiciones, cumpliendo verdaderamente lo que Él nos ha pedido. Ahora, ¿cómo la mostramos esa vida nueva, esa vida espiritual? Bajo el bautismo. Por eso dice que Israel fue todo bautizado, porque pasaron el mar y la nube era Cristo que los protegía. Entonces vamos a ver, primer punto, cómo lo mostramos en el bautismo. Vamos a Romanos 6:4. Y usted lucha por bautizarse, y algunos le dicen que esto no es importante, pero vamos a ver qué dice la palabra. Romanos 6:4. Muertos al pecado. Dice la bendita y poderosa palabra, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eres vida nueva. Ya no eres la carne, eres espiritual. Y vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 5:16 al 17. Todavía llegan a Cristo y siguen su vida mundana, hablando como mundanos, participando en la mundanalidad, pero no quieren cambiar, no quieren dejar esa vida. Es un sacrificio, pero hay que hacerlo. Si no, nunca conocerás la verdad. 2 Corintios 5:16 al 17. Dice la palabra. Ministerio de la Reconciliación. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie es nadie, conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Rituales, el que resucita se murió y todos los años el mismo ritual, nacimiento del niño Dios, eso es carne. Yo lo conozco ahora espiritual porque Él vive dentro de mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No dice unas. Hay gente que cambia unas cosas, pero no todas. Y todavía siguen guardando ceremonias o haciendo ceremonias mundanas. O fiestas mundanas que la han cristianizado. Y usted viva la realidad. Ya usted es el templo, la casa, el real sacerdocio de Dios aquí en la tierra. Templo espiritual, casa espiritual. Viva la vida que es en realidad. ¿Cómo la mostramos esa vida? Bautizándonos. Primero sucede que recibes a Cristo en tu corazón por fe. Y vas a mostrar en el bautismo que es verdad. No el bautismo que te hicieron de echarte agua en la mollera. Es inmersión. Así como el etíope o el eunuco. Y así como Pedro, como Jesús bajó a las aguas y fue bautizado. Pablo fue bautizado. Israel fue bautizado.
porque la nube era Cristo, y pasaron el mar y fueron bautizados todos los que pasaron allí. Andando en el Espíritu. Gálatas 5, 16 al 18. Yo no puedo decir que soy bautizado y todavía ando en las mundanalidades, haciendo lo que hacía cuando yo estaba sin Cristo. Entonces, Gálatas 5, 16 al 18. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley era carne y la ley no era de fe, sino que al que hacía la fe vivía por ella. Obras. Cambiaste totalmente. Todas las cosas son hechas nuevas. Porque vas a vivir apegado a las cosas que hacías antes de llegar a Cristo. Temas maravillosos que el Señor nos está regalando terminando este año, para que tú el año que viene vayas a seguir la vida carnal todavía. Tienes que ser realmente una vida espiritual. ¿Cómo actuamos para mostrar que nosotros tenemos esa vida espiritual? Cuando somos justos, cuando vivimos la justicia. No la pedimos, sino que la practicamos. Primera de Juan 2:29. Esto no es que me dijeron, ni que yo creo. ¿Qué dice la Biblia? No es una hipótesis, es una realidad. Entonces mire que vamos a buscar Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si ve que es una vida espiritual, un nacimiento nuevo. No te engendró hombre, y fuiste engendrado en mujer, sino del mismo espíritu. Salió tu nueva vida y nos las dio la palabra, ese Dios trino que nos lo mostró que Él es la fuente de la vida. Y Jesús lo rectificó. Yo soy la puerta, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. ¿Cómo voy a llegar a través de Pedro, de Juan, o a través del apóstol, a través del pastor? Es a través de Él. Primera de Juan 3:7. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El mundo pide justicia. Justicia, justicia, pero no son justos. Quieren que Dios le haga justicia, pero no son justos. No viven con Él, lo rechazan, lo están defraudando hasta en el cuerpo, con borracheras, adulterios, idolatrías, brujería y cuantas cosas terminan con ella. Proverbio 11:19, el versículo 30. Estamos mostrándoles de qué es la vida. Hay gente que andan vivos pero están muertos espiritualmente. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Dice el Proverbio 11:19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. El justo encontrará la vida. El que hace el mal encontrará la muerte. Y hay gente haciendo el mal y pidiendo justicia. Reconozca hoy que necesita esta fuente para que usted pueda encontrar la justicia de Dios. Y el versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Cuando tú consigues esta vida nueva, tú quieres que otro llegue a esa vida. Y por medio de la palabra lo vas a limpiar, porque la palabra es vida. La palabra es el agua.
Y eso representa, y por eso tiene que ir a las aguas también, en esa parte, a demostrar simbólicamente o físicamente de que tú naciste de nuevo, que aceptaste y recibiste a Jesucristo en tu corazón, que ya no vives por la carne, sino por el Espíritu. Segundo, no practica el pecado. Primera de Juan 3, 8 al 10. Y si usted practica el pecado, pasa a ser hijo del diablo. Una cosa es que usted peque y otra es que usted siga practicando ese pecado. No tenga un acto de arrepentimiento verdadero. Primera de Juan 3, 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Y está hablando con el primer punto, la justicia. Se oye tanto que justicia, justicia, pero no lo hace. Y mire que no podemos seguir practicando el pecado, porque somos nacidos de Dios. Primera de Juan 5, 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Tanto miedo al diablo, no se quiere que se mencione al diablo. ¿Sabe por qué? Porque ese es tu padre. Y él te hace decir, no, oigas eso, me están degradando, me quieren sacar del cuerpo donde yo estoy habitando. Porque él es un espíritu, no tiene cuerpo, vive en cuerpo ajeno, a través de los demonios, a través de él. Él tiene que buscar, así como el Espíritu Santo vive en nosotros. Somos el templo, somos la casa espiritual, así trabajan los demonios, buscando cuerpo. Por eso dice que cuando un demonio sale de una persona, va en lugares secos y piensa y dice, volveré a mi casa de donde salí. Veo que somos casa espiritual, templo espiritual, vida espiritual, como tú lo mires, y traeré 7 peores. Y entraré a vivir allí en aquella casa de donde me desalojaron. Por eso nunca vuelva atrás, nunca vuelva al vómito, porque le van a venir 7 cosas peores. Y dice, mejor era que no me hubieras conocido, que después de haberme conocido, volverte el santo mandamiento que te fue dado. Te sucede como dice el proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca a enlodarse. No vuelva a hacer eso, ni ande en pecado, practicando el pecado. Cuando usted reconozca que pecó, arrepiéntase y no lo vuelva a hacer más ese pecado. Amándonos, ahí vas a mostrar que anda en una vida espiritual. ¿Cómo actúa esa vida espiritual? Bajo la justicia, no practicando el pecado, amándonos. Primera de Juan 4, 7 al 12. Hay calcomanías, Dios es amor. Están en las puertas, andan en los carros, en cantidad de cosas. Pero la pregunta es, ¿tú practicas el amor? ¿O es la calcomanía únicamente que lo practica? ¿O eres tú el que debe de practicarlo? ¿O es solamente un rótulo allí para que crean? Vamos a probar qué dice la palabra. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama. A veces decimos que amamos a las personas, pero las acribillamos a punta de lengua, murmuramos de ellas. Parejas que se matan uno con el otro y dicen que conocen a Dios, no lo conocen. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él es vida. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Amarnos día tras día.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Quieres ser perfecto? Busque esta fuente. Viva en justicia o haga la justicia verdadera de Dios. No practique el pecado. Amémonos así como Él nos amó, con un amor incondicional. Se habla mucho de la perfección, pero muchos no la quieren aceptar. ¿Sabe por qué? Porque quieren vivir matándose los unos a los otros y diciendo que aman a Dios y que Dios los ama a ellos. Y son unos hijos del diablo, porque el que no ama a su prójimo, sino que lo mata, lo estafa, es hijo del diablo. Eso nos lo probó la palabra hoy. El que practica el pecado y no se aparta de él. Vamos a lo que nos dice Mateo 5, 43 al 48. El amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso era lo que era la ley. Entonces vamos a leerlo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era la ley, eso era la carne. No vivían en el espíritu, porque la ley no es de fe. La ley es de rituales carnales. El que la hacía la pagaba. No había perdón. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Vivir por fe, cuarto punto. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Aquí es Biblia en mano. ¿Para qué te vamos a hablar lo que no es? Usted lo lee y saca sus propias conclusiones si anda en la vida espiritual o todavía es un cristiano carnal. Los había en la iglesia de Corinto. No soportaban la palabra sólida, sino pura lechita. Y así muchos que viven con 10, 15 años que hay que estarles dando alimento líquido. Y a otros les dan alimento adulterado. La palabra la adultera. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No, ¿quién los puede cumplir? Claro que sí los cumple, pero sin Cristo no lo puedes hacer. Por tu fuerza no lo puedes hacer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees eso? ¿O andas en una doctrina que han dividido a Dios y te hacen creer lo que no es? Busque la doctrina verdadera. Está aquí en la palabra. Vuelvo a repetirle. Usted es templo del Espíritu Santo. Es casa espiritual. Nacido y engendrado por medio de la palabra, que es el Espíritu Santo. Y estamos en una vida nueva. Créalo y verá a ver que le va mejor. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 1, 16 al 17. Para que vea que esto nos da un poder maravilloso hasta de echar fuera demonios. Sanar enfermos por medio de la palabra. Enfermos espirituales, enfermos físicos, la palabra es vida. La palabra es medicina para todo el cuerpo.
si tú la crees, si la amas. Dice el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí va asociado con la fe. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Se revela para justicia, por fe. Entonces está asociada a la palabra, por donde tú la agarres. Entonces en Marcos 16:16. Muchos que luchan. Yo estoy bautizado, tengo padrino, madrina, compadre y comadre, dice el papá, la mamá. Pero vamos a que dice la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo no creo que un niño de 1 año, de 6 meses, de 1 mes, de 2 años, pueda creer o se le puede evangelizar para discipularlo y vaya a bautizarse. Muchas doctrinas dicen que el bautismo no es importante. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Todo. Todo, si es un mandato de la gracia, al venir Jesús, ya no andan bajo rituales, sino que hay que ir a la verdad. El que cree y sea bautizado será salvo. Por inmersión, ir a las aguas. Jesús bajó y subió de las aguas. Todos debemos ser bautizados para que tengamos esta vida espiritual. Seamos casa espirituales, sacerdocio real de Cristo. Como todo, esto tiene enemigos. Y vamos a mostrarle el enemigo. 3 enemigos. Vamos a ver lo que nos dice Juan 15:18 al 19 y el versículo 25. El Evangelio del amor de Juan. Juan 15:18 al 19 y el versículo 25. El mundo os aborrece. Yo no sé como cristiano que eres tú cristiana, tengas que amar lo que a ti te aborrece. Ese es la poco entendimiento de la palabra. O nada. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y el versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Cómo hay gente que te aborrece y te tiene odio por verte apartado del mundo? Claro, si ya no eres yunta con él, ya no andas en lo que andan los demás. Borrachera, adulterio, mentira, robo, homicidio, ya no tienen. ¿Qué te van a amar? Sí, ¿y cómo vas a estar amando el mundo si de ahí te sacó el Espíritu Santo por medio de la palabra? Porque vas a estar metido donde estabas y practicando todavía lo que practica el mundo. El mundo vive bajo rituales, bajo deportes. El mundo hace fiesta cuando juega alguien. Y ese es el mundo. Y por eso, mire lo que nos dice Santiago 4:4. No le está hablando al mundo, porque sería algo irónico. Le está hablando es a la iglesia que él ganó con su sangre. Y que el Espíritu Santo es la cobertura, porque lo dice la palabra. Sin el Espíritu no puedes vivir una vida espiritual. Sería contradictorio. Vamos a Santiago 4:4. La amistad con el mundo, ese es el título. Oh almas adúlteras. Eres un adúltero cuando andas en eso. Un adúltero espiritual. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Y si tú andas amando el mundo de donde te sacó, te vuelves enemigo de Dios. ¿Qué vida espiritual llevas? Un cristiano, entre comillas, un cristino o un crispeta, pero no eres el cristiano que vive bajo la justicia, que vive no practicando el pecado, no lo practica, ama en el amor incondicional como Dios y vive por fe. Entonces, Primera de Juan 2, 15 al 17, como para darle más firmeza, mire lo que dice. No, ahí está el no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Segundo enemigo, la carne, tu misma mente carnal. Entonces, vamos a Gálatas 5, 16 al 17. Todo te lo mostramos a través de la palabra. Porque vamos a predicar aquí conceptos, ni que lo traje del libro tal. No es la palabra, es la que te convence. Dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Muchos dicen el cuerpo, si el cuerpo es el templo, es la casa espiritual, es la mente carnal. Tu mente te lleva a que el cuerpo haga lo bueno o haga lo malo. Si tu mente es espiritual, pues tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Pero si andamos todavía en la mente que cargábamos cuando éramos gentiles, eso vamos a hacer. Mentes corrompidas, mentes idolátricas, mentes que llevan al cuerpo a emborracharse, a adulterar, a echar mentiras. Porque usted primero lo piensa y después lo habla, y el cuerpo lo hace. La carne, en Romanos 8, 6 al 8, vamos a ver para que vea qué hace la carne. Pero estoy hablando de la mente carnal. No estoy hablando del cuerpo, porque entonces la Biblia se contradice si me pongo a decir que es el cuerpo. Pero aquí estamos hablando es de la mente carnal. Y vamos a ver qué dice Romanos 8, 6 al 8. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta. Viviendo en el espíritu, no dice en la carne. Vamos a agarrar el versículo 1 para que te des cuenta que para ti no hay condenación, pero si vives así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y vamos al versículo 6 al 8. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo vas a agradar a Dios si andas en la carne, en tu mente carnal? Gálatas 4, 28 al 31. Y le voy a mostrar quiénes nos persiguen a nosotros. Por eso la iglesia está llena de carnales y usted va a encontrar persecuciones, murmuraciones, chismosería, porque la cizaña debe de estar ahí. Jesús no dejó que la arrancaran. Dice una alegoría de Sara y Agar, para que agarremos estos versículos. 4, 28 al 31. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Quién perseguía a Isaac? Ismael, siendo del mismo padre, de Abraham. ¿No será que en tu casa, nacido del mismo padre, engendrado del mismo padre, nacido de la misma madre, te persigue? Ponlo en tu corazón.
para ver si no te pasa eso. Los propios enemigos están en tu casa, dijo Jesús, serán los de tu propia casa, dice. Muy claro. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredar al hijo de la esclava con el hijo de la libre. La carne no hereda reino, ni la sangre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la carne, sino del Espíritu, ahora que nacimos de nuevo. Entonces, mire que nos referimos a la mente. Entonces, cuando usted va a Efesios 4:17, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ¿de qué está hablando? De la mente espiritual y la mente carnal. No es el cuerpo, porque entonces dañar el cuerpo es dañar el templo, dañar la casa. Pero nosotros ahora sí entendemos de qué habla la palabra. ¿Y quién te persigue? El carnal. Esos son los que te persiguen hasta el día de hoy. La Biblia está actualizada. El diablo. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Si ves que tiene 3 enemigos y uno de esos eres tú mismo, la mente carnal, lo quieres cambiar y te da rabia que hablen del diablo. Claro, porque tu papá es tu padre espiritual. Pero cuando tú lo reprendes, lo exhortas a la persona que está endiablada, se convierte, te ama o te odia o se va. Dice, sé sobrio y velad. Usted sabe que ahora andan es borrachos, lo que se llaman cristianos, y no velan, no oran. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Pero somos de Dios, no nos puede tocar. Somos engendrados por el Espíritu Santo, por la palabra, y encontramos ahí la fuente de la vida. Dios, Jesús, el Espíritu Santo y la palabra. Es el mismo diseño. Vamos a lo que nos dice 2 Corintios 11:3, para que veas que Él es el que te va a dañar los sentidos. Y por eso de pronto tú haces lo que hacías antes, porque no te has dado cuenta que naciste de nuevo y todavía andas en las andanzas de la carne, hablando vulgaridades, chistes de doble sentido, metido en el mundo, viendo lo que el mundo ve, haciendo lo que el mundo hace. Pero hay uno que te está engañando. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí ven? Tiene que usted tener mucho cuidado lo que el diablo puede hacerte. Entonces, hoy es un día que debes de someterte o someternos a Dios. Y vamos a lo que dice Santiago 4:7. Usted no tiene que estar amarrando al diablo. Usted tiene que resistirlo, reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo único que tienes que hacer. ¿Cuántos te enseñaron que tenías que atarlo todos los domingos en la iglesia y el diablo suelta? Lo atas en la iglesia y tú viendo la programación del diablo, haciendo lo que el diablo le encanta, en pornografía, chismosería, obras del diablo, venganza, odiando a tus hermanos, odiando al prójimo. ¿Y qué nos está hablando la palabra hoy? Si tú eres casa espiritual, templo espiritual, vida espiritual, tu vida es nueva en todos los aspectos. Soluciones. Después de mirar esto, busquemos soluciones. Buscar al espiritual. Vamos a Gálatas 6:1. No se ponga a buscar el carnal, lo va a hacer salir de la verdad. Busque al espiritual. La yunta desigual va a ser un fracaso.
Gálatas 6:1. Hermanos, mire que nos está hablando a la iglesia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Para esto tienes que buscar a Jesucristo y pedirle: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a través de Jesucristo, porque voy a restaurar el hermano, pero que no pierda mi lugar de mansedumbre, que lo haga para agradarlo y glorificarlo a él. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 2:18. Dice la bendita palabra: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando el hermano caiga, mande a la persona o vaya a la persona verdaderamente que sea mansa, humilde, que sea espiritual, que viva con Jesucristo, porque de otra manera no puede. Puede usted también ser tentado. En vez de irlo a restaurar, sale peleando o sale ofendiéndolo o haciendo cosas peores. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo. De lo contrario, tú no puedes hacer esta labor. Efesios 5:18 al 20. No te vayas a llenar de alcohol en estos tiempos. Llénate del Espíritu Santo. Efesios, segundo punto, ser lleno del Espíritu Santo. 18 al 20, 5:18 al 20. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu. Y cuando venía la fiesta que estábamos en la carne, los adultos tomamos alcohol y a los niños hay que darles vino. Y lo estábamos iniciando en la borrachera. Y eso todavía sigue hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado. Al contrario, cada día es peor. Ya la mujer cayó también, que es la que manda, bebe, mujeres borrachinas, porque estamos en Sodoma y Gomorra. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, no con cánticos mundanos o canciones mundanas. Y el cristiano que todavía reciben con la mundanalidad hasta una llamada en los celulares. Alabando al Señor en vuestros corazones, mente espiritual, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Tú sabes lo que nos dice Colosenses 3:16 al 17? ¿Cómo nos lo repite la palabra? La palabra de Cristo more en abundancia. Mire, ¿qué es lo que debe morar? La mundanalidad o la palabra de Cristo. En vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo con todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:16 al 17. Bien clara que está la palabra. Y vamos a un tercer punto: orar. Colosenses 1:7 al 10. Soluciones: buscar al espiritual, a Jesucristo, ser lleno del Espíritu Santo y no de vino en estos tiempos que estamos viviendo, y orar. Siempre levántese a orar. Colosenses 1:7 al 10. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo hemos oído, no cesamos
de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí tenemos esa palabra maravillosa que el Señor nos ha entregado hoy. Y concluimos en Gálatas 5, 24 al 25. Gálatas 5, 24 al 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y vamos a ver el 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Qué palabra maravillosa nos dio el Señor, para que tú la pongas en tu corazón. Primera, somos casas, somos templo, vida espiritual. Ya no vivimos bajo la carne y no hay ninguna condenación para los que vivimos en el Espíritu, en Cristo Jesús. Si te dejas condenar es porque tú no quieres escuchar esta palabra. Dice que la fuente de la vida está en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en esta palabra. Esto es vida. ¿Cómo lo mostramos? En el bautismo verdadero, no ese que nos viene hecho mentiroso y andando en el Espíritu. ¿Cómo actuamos? Cuando vivimos en la justicia, porque Él es justo, no practicamos el pecado, amándonos con el amor fraternal unos a otros y viviendo por fe. Sabemos que tenemos que enfrentar tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Pero el más peligroso ahora es la carne, tu mente carnal, porque Jesús venció al diablo y venció al mundo. Tú tienes que vencer el libre albedrío y eso lo consigues con lo que escuchaste hoy. Buscar al espiritual, no busque al carnal porque lo vaya a perder. Busque a la persona espiritual. Cuando tú buscas un carnal te va bajando la vida espiritual y terminas hablando y haciendo lo que él hace. Porque es más fácil que él te saque que tú lo conviertas cuando está enraizado en la carne. Yo que te lo digo, no se ponga a luchar contra el viento. Ser lleno del Espíritu Santo y no de vino. No cojas esta fiesta para deleitarte y que tú bebes vino si eso es alcohol. El vino tienes hasta más fuerte que una cerveza. De 4 o 5 grados y aquel tiene 18, tiene 14, tiene 10. Está bebiendo más alcohol todavía. Y ore constantemente. Y ahí nos vamos a deleitar y vamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, iglesia, gracias por su atención prestada. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy nos diste. Señor, sabemos que hoy sí entendí que tenemos una vida espiritual, que somos templo, que somos casa, y que no es el local que yo pensé que era la iglesia soy yo, y dentro de mí vive el Espíritu Santo. Está la vida, está la luz. Quita toda tiniebla, Señor, que trate de ocultarme, taparme la luz. Quita toda obra carnal, porque quiero vivir en espíritu y en verdad. Señor, gracias te damos. Que esta palabra llegue a muchos que la necesitan, para que no caigan en las obras de las tinieblas de estos tiempos. Fiestas mundanas, obras alcohólicas, porque eso es lo que hacen: glotonería, borracheras, idolatrías. Ayúdanos a llevar este mensaje a la iglesia en fe en el mundo y a aquellos que no te conocen también, Señor. La familia en carne pueda llegar a tu presencia y salir de tanta mentira y engaño en que viven y puedan llegar al verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión y puedan llegar a las aguas, así como Jesús lo hizo Pablo y lo hacemos todos los que hemos nacido de nuevo. Señor, gracias por esta palabra. Te amamos, te adoramos y te glorificamos. Ponemos los médicos, los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en la casa, las viudas, los huérfanos, los enemigos, los presos, todos aquellos que nos ultrajan, los bendecimos. Y por eso te damos gracias por la vida y gracias por ser el templo del Espíritu Santo. Sé casa espiritual, lleva una vida espiritual y no en la carne, porque de ahí salimos.
y sabemos que no hereda reino el que vive en la carne. Heredamos reino los que vivimos en espíritu, porque tú eres espíritu, y los que te adoramos en espíritu y en verdad debemos de adorarte, como dice en Juan 4, 23, 24, porque tú eres espíritu y nosotros debemos ser espirituales totalmente para poder llegar al cielo. Gracias, Señor. Gracias por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauso al Rey de Reyes, que nos libertó y nos dio la luz. Amén y amén.